experiencia de Israel. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Don Juan Antonio Retz Pla, muy bienvenido, eméritos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Por qué se hizo cura? Pues la verdad porque Dios quiso. O sea, de verdad yo de pequeño siempre, gracias a Dios, pues me he movido en ámbitos cristianos, tanto en mi familia como en la parroquia. También desde pequeñito fui alumno en la escuela infantil de las Hermanas Trinitarias, después de los Padres Franciscanos. He sido monaguillo de la parroquia, pero el ir al seminario, eso fue verdaderamente un golpe que Dios quiso en un verano donde yo había acabado el bachiller y había presentado una solicitud para ir a una universidad laboral y una apuesta entre amigos dijimos, bueno, ¿y por qué no se mete uno cura? Y yo dije, pues yo. Y hablé con mis padres, ya muy avanzado el verano, mis padres se llevaron la sorpresa, y hablé con el cura me dijo, eso no puede ser, ya si es así, para el año que viene, pero yo fui cabezón y al final me presenté en el seminario. Dios se aprovecha de cualquier cosa, digo, porque a veces la gente lo hace difícil. Y yo soy cura porque Dios lo ha querido y se ha aprovechado de las circunstancias. Es verdad que me movía en un humus religioso, pero fue esa, digamos, la ocasión, una apuesta entre amigos que a la semana, una vez ganada, le dije yo al director espiritual, bueno, ya he ganado mi apuesta, me voy a casa. Y entonces el director espiritual, hombre sabio, me dijo, pero hombre, ya estás aquí, no pierdas el curso. Acaba el curso y te vas al curso siguiente a tu casa. Dios se aprovechó de aquello hasta el final. Les ha mencionado a sus padres, Manuel y Amparo. ¿Cómo eran? Eran extraordinarios, eran unas personas que vivíamos modestamente, los dos eran empleados de una fábrica de calzado, tanto mi madre como mi padre. De pequeño me cuentan que para darme el pecho, mi madre estaba trabajando y me llevaban allí a la fábrica. Eran cristianos convencidos, practicantes en la parroquia. Mi pueblo hay dos parroquias, hay un convento de hermanas clarisas que custodian la Virgen del Milagro, están las trinitarias, están los franciscanos. Es un pueblo de larga tradición religiosa, pero mis padres han bebido de ella y en este caso a veces cuando se contrapone pues el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo de los obreros y la fe, yo en mi caso la he visto con toda la naturalidad del mundo. A mis padres los he visto en casa, los he visto rezar, los he visto ir a la parroquia, me llevaban ellos de pequeño, después ya en la medida que yo he ido creciendo pues ya siempre les sabía exactamente lo que tenía que hacer. Decía Benedicto XVI que nadie se hace cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo fue su encuentro? ¿Cómo recuerda la primera llamada? Porque he leído por ahí que tuvo que ver mucho una película, Candilejas. Bueno, ya una vez que ya entré en el seminario, aquello para mí fue un mundo asombroso. Asombroso significa que descubrí todo un mundo. Yo venía de un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Alicante, diócesis de Valencia, mi pueblo Cocentaina, y llegué allí y descubrí la belleza, la grandiosidad de los estudios, la hermosura de la liturgia. Recuerdo que cuando entré en el seminario de Moncada, el primer acto fue la felicitación sabatina a la Virgen. Allí éramos en la iglesia del seminario, pues no sé, aproximadamente 1000 alumnos. Algunos mayores con el manto y con la beca azul. Oír los cantos, descubrir la primera noche el canto gregoriano. Aquello me inundó de la belleza y, bueno, quedé sorprendido. Y aquello ya fue, diríamos, un encuentro por la belleza que suponía toda la marcha del seminario, estudios, deporte, es decir, convivencias, grupos de todas clases para ir profundizando en las cosas. Pero después es verdad que, acabada la filosofía en el seminario de Moncada, con otro compañero decidimos ir a estudiar francés a París. Y conseguimos una beca, también conseguimos que en el seminario de París nos darían alojamiento. Fuimos en autostop desde Valencia hasta París, ¿no? Porque no teníamos medios tampoco. Y cuando llegamos allí el seminario estaba cerrado, tuvimos que buscar rápidamente pues, una buhardilla allá arriba en un 7º piso que no tenía, por no tener más que un cuarto, no tenía ni siquiera pues, lo elemental, no tenía ni agua, teníamos que salir fuera. Bueno, conseguimos un empleo
y allí limpiábamos oficinas de una compañía de seguros de 6 a 9, y luego íbamos a clase de francés, ¿no? Pero allí vi yo lo que era la emigración española en aquel momento. Estamos en 1967, o sea, a las puertas de 1968. Estuve allí visitando mucho a los emigrantes y dándome cuenta de lo que pasaba, es cuando recibí un golpe en el interior, porque ya también, pues también mis pensamientos después del estudio de la filosofía, mi relación también de decir, bueno, me voy a casar, voy a ser sacerdote, definitivamente voy a dar un paso. Pues llegué al seminario verdaderamente con el impacto de París y de la emigración y lo que les pasaba, sobre todo a las mujeres allí en España, de España en París. Y recuerdo que empecé la teología, no con muchas ganas, y llegó el momento en que, como allí tenemos una escuela de cine, pues pusieron una película que era de Charles Chaplin, Candilejas. Bueno, aquello yo no sé lo que pasó. Yo sé que me zambullí en aquella película, la he visto yo después varias veces, y la figura de Chaplin, la figura del payaso, que al final, ante una chica que ha decidido suicidarse, él la salva, la fuerza que le da para vivir, y después retirarse y saber que ella no es para él, aunque ella quiere casarse con él, sino que es para un joven pianista. Morir para que otros vivan fue un grito en mi corazón y digo, pues esto es como quieres, se aprovecha de cualquier cosa, ¿no? Dicen que en general no se arrepienten los curas de haber decidido, ¿no? Esas lágrimas no se arrepintió nunca, imagino, de ellas y sigue pensando con toda la fortaleza que solo quien ama, solo quien se entrega así crea futuro, ¿no? Sí, ¿no? Después ya ha profundizado uno a lo largo de su vida y sabe que Dios nos ha pensado para el don. Y es verdad que la vida de un sacerdote pues tiene muchas circunstancias, ¿no? Hay de todo, es decir, hay momentos muy felices, de mucha preocupación, de mucho sufrimiento. Las circunstancias pueden ser adversas o pueden ser circunstancias fáciles, pero ya los primeros pasos, cuando yo tenía 24 años que me ordenaron sacerdote, el haber estado en Manises, el primer pueblo donde estuve, en la parroquia de San Juan Bautista, el poder tratar con los jóvenes, el asistir a tantos moribundos, el estar tan pendientes de las personas, visitar sus casas, entendí que verdaderamente ser sacerdote no solo vale la pena, sino que es una respuesta. A veces en aquella época nos preguntamos, bueno, pero en el sacerdocio nos podemos realizar. Pues sí, es al revés, hombre. Es Dios quien quiere realizarte a ti y te ha dado nada menos una vocación para darte, y solo se realiza uno cuando se da. Y así lo entendí y así lo he continuado toda mi vida. Siempre ha habido tiempos recios, don Juan Antonio, pero ese 67 en París, ese 68, el comienzo de la crisis, que algunos dicen propia crisis de la posmodernidad, crisis de secularización interna dentro de la Iglesia, ¿no? Supongo que habrá visto por su edad, por su generación, a muchos compañeros sacerdotes abandonar el ministerio de sacerdocio. ¿Cómo vivieron aquellos años? Aquellos años fueron dificilísimos. Son cuando yo prácticamente estoy acabando el seminario. Yo fui ordenado en el año 1971 y empiezo pues, con 24 años después de lo que supuso. Es decir, cuando hablamos de la sacudida de los españoles, no solo los franceses, algo se estaba descubriendo en el ambiente, diciendo que aquello había como una pequeña revolución interna, ¿no? Luego, los frutos en el ámbito de la política no se dieron, pero en el ámbito de lo que es la ideología, sí. Y aquello supuso una crisis seria. Fíjate que en 1968, a la vez, es lo que llamamos el Mayo francés, con lo que supuso de las manifestaciones, revoluciones infantiles propias de la universidad, de los jóvenes, y la promulgación por el Papa Pablo VI de la encíclica Humane Vitae, ¿no? Son dos momentos que dentro de la Iglesia produjo una gran, diríamos, respuesta de disenso, también por parte de conferencias episcopales, por parte de clero, y aquello fueron años verdaderamente convulsos, ¿no? Pero había que encontrar una respuesta a lo que estaba pasando. Es verdad que yo a los 2 años me mandaron a estudiar a Roma y nada menos que a estudiar moral. Y cuando vine con el doctorado en moral y el arzobispo, en este caso don José María García La Higuera, me quiso en el seminario como prefecto de filósofos y después como rector del seminario, me di cuenta que los muchachos que estaban en el seminario eran hijos del Mayo francés, que tenían unas estructuras mentales que no respondían a la tradición cristiana. Y entonces con ellos, con paciencia, pues pusimos un curso por la noche, nos ayudaron desde la universidad para hacer una introducción crítica al marxismo, un estudio de la psicología y el psicoanálisis, para ir poquito colocando cada cosa en su sitio, para responder a un momento que para mí fue luminoso, lo que escribió después, en 1985, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, con Informe sobre la fe. Aquel libro para mí fue definitivo porque es un análisis de todo lo que fue el posconcilio y las cosas que se estaban tambaleando. Claro, había muchas secularizaciones, había una crisis de la vida religiosa asociada a las congregaciones y había en España, es que se unió todo.
era el cambio político, el cambio social, el posconcilio, y entonces hubo una época de convulsión, vamos a decir así, donde se fue introduciendo la secularización hasta el secularismo, también con ingeniería social. Bueno, pues aquello fue un momento que yo lo viví, gracias a Dios, siendo cuidado mucho. Es decir, el Señor a mí me protegió, porque aquellos años más duros yo estuve en el seminario, tenía que responder a lo que eran las necesidades de la formación religiosa, y después ya los estudios que había realizado en Roma me ayudaron muchísimo. ¿Vuelve un cierto disenso también sobre el Humane Vitae que le ha mencionado? ¿Le preocupa cómo ve la situación de la Iglesia actualmente? Lo que pasó entonces, gracias a Dios, pues porque Dios es quien lleva la historia. Es decir, yo entiendo que no podemos sacar nunca a Dios de nuestra historia personal, de nuestra historia como pueblo de ciudad, ni tampoco de la política. Y Dios en su momento, pues suscitó, más allá de lo que fue una figura al final, diríamos, con mucho sufrimiento, la de Pablo VI, sobre todo por la Humane Vitae, suscitó al Papa San Juan Pablo II, que para mí ha sido verdaderamente pues un aliento en mi sacerdocio, y después como obispo fue él quien me nombró a mí obispo, y entonces lo he vivido muy pegado a él. Y eso verdaderamente puso un poquito las cosas en su sitio, ¿no? Y fueron muchos años el pontificado de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que creó una etapa de serenidad, ¿no? De ir colocando y sobre todo destacando lo que es esencial de lo que es transitorio, de lo que pueda ser circunstancial o efímero, sino volver otra vez a centrarnos en Dios, a centrarnos en la Iglesia, a centrarnos en la evangelización. Y luego la época de Benito XVI pues ha sido también una época de profundización, porque el gran tema de Benito XVI es volver a Dios, es decir, tanto en la vida teologal, con las 3 encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad, como todo lo que ha sido su gran pensamiento. Yo considero que es un gigante del espíritu. Después ha venido otra vez una época un poquito de convulsión, también de cansancio. Es verdad que a veces puede dar la impresión de que volvemos otra vez al posconcilio, pero hemos de saber también cómo la providencia va rigiendo a la Iglesia, y ahora hemos de saber muy bien interpretar no lo que siempre están diciendo del Papa Francisco, sino lo que él quiere decir. A veces no es lo mismo lo publicado de lo que hay en el pensamiento, en lo que se quiere promover. Es verdad que ahora mismo estamos viendo una época, diríamos, un poquito más de distracción. Espero que los espíritus pues, puedan centrarse, y lo que es evidente es que siempre el Papa, sucesor de Pedro, nos tiene que fortalecer en la fe, tiene que mantenernos en la fe, y tiene que llevarnos allí a buscar a Dios por donde Dios quiere ser encontrado. ¿Y dónde quiere ser encontrado? Pues en la profundización de su palabra, de los sacramentos, de la vida eclesial, lo que es la vida de comunión entre nosotros, y en los acontecimientos de la historia, que hemos de aprender a leerlos desde la lógica del Evangelio. ¿Es la teología del cuerpo uno de los grandes regalos que nos deja San Juan Pablo II? Uno de los grandes regalos. Es decir, hoy los mitos de la llamada modernidad, es decir, con sus dualismos, ¿no? Separar espiritual de material, o espiritual de corporal, separar pues, razón y fe, o separar lo que es lo sagrado de lo secular. Es decir, todos esos dualismos son míticos, eso es propio de una secularidad posmodernidad. ¿Qué ha pasado? Que hemos quitado a Dios del centro. En lugar de Dios hemos colocado al hombre. A veces pues, ni siquiera al hombre, sino una razón ilustrada, y a veces idolatrada. Después una libertad, pero no una libertad en comunión con los otros, sino una libertad en el individualismo. Y eso no responde a lo que es la verdad de la persona. A veces ni siquiera la razón o la libertad, sino los sentimientos con el emotivismo. O ahora mismo, es decir, una sociedad mucho más nihilista, donde pues, simplemente el individuo decide, y con su derecho de decisión, y lo propio de la Iglesia. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? Una gran respuesta fue la teología del cuerpo. La teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿qué hace? Integra en la unidad de la persona cuerpo y espíritu. Y el cuerpo es sacramental. Pero a la vez que el cuerpo es sacramental, nos devuelve a la carne de Cristo glorioso y resucitado en los sacramentos, que son su carne. Por tanto, no es un Dios deísta que está más allá de la historia, que no tiene implicaciones en lo que es nuestra vida ordinaria, nuestra vida social, ni nuestra vida política, sino es un Dios que entra en la historia, se hace presente en los sacramentos. Y la Iglesia, que es a la vez sacramental, es el cuerpo, la comunidad cristiana del resucitado, que tiene que ser un sacramento de salvación para todo, nada de lo que es corporal. Para mí, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II no solo es, diríamos, teológicamente importante, sino que además para los matrimonios les enseña a hacer de su carne el gran lenguaje de la comunión de las personas.
El cuerpo es el lenguaje de la persona y por tanto la unión conyugal no es más que ejercer la liturgia del sacramento del matrimonio. Con este Dios que se encarna en la historia, ¿se puede hablar de Dios sin hablar de los hombres? Se lo digo porque mucha gente que dice, ¿pero qué hace la Iglesia hablando de familia? Tan empeñada en la familia, en ideología, en las nuevas ideologías. En ese hilo finísimo que a veces está eso entre evangelio e ideología, ¿qué hace la Iglesia? ¿Qué hacen los obispos hablando de estas cosas? Pues si hablas de Dios y no hablas del hombre, no hablas de Dios. Porque el hombre es, diríamos, el culmen de lo que Dios ha creado, nada menos que a su imagen y semejanza. Así, hoy el hombre, el varón y mujer, es decir, el hombre es una huella de la Trinidad. Y por tanto, la gran vocación del hombre es la vocación al amor. Y por eso tiene relación con la teología del cuerpo. Y Dios no se puede separar de sus obras. Es decir, la gran obra, es decir, más allá de las Sagradas Escrituras, que es la revelación, es la creación. La creación es, diríamos, tiene un valor sacramental para que viendo lo creado nos remontemos al Creador. Pero si hablamos ya de la persona humana, hablamos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, separar a Dios de sus obras es una escisión que no responde a la realidad. Es decir, si queremos encontrar un camino para encontrarnos con Dios, ¿sabe lo que decía Juan Pablo II? O sea, el hombre es el camino de la Iglesia. Después decía, la familia es el camino de la Iglesia. Claro que sí, porque nadie viene dándose la vida a sí mismo, sino que es llamado, y la vida es un don, y es acogido en un seno. Ese seno es la familia. Y la familia, imagen de la Trinidad, construida así para la comunión de personas, es, diríamos, el primer ámbito donde reconocemos la vocación al amor. Es decir, yo he sido llamado a la vida y he sido llamado para amar. Y aquí no me aman porque yo preste buenos servicios o porque tenga tantos talentos o no, por ser vos quien sois, sin más, ¿no? Es llamar a alguien a la vida para descubrir el amor. Por eso no se puede separar Dios de los hombres. La modernidad no hace justicia porque quiere sacar a Dios de la historia. Todo lo más que aceptan es un Dios deísta que puso en marcha el mundo y que se ha desentendido de él. No, eso no responde a la realidad. Dios es cercanía, Dios es amor, Dios es razonabilidad, es logos, decimos, y con Benedicto XVI, y a la vez es agape, es amor, es misericordia, y vamos la comunión entre nosotros. Bienaventurados los perseguidos por causa del Evangelio. ¿Usted se ha sentido así, don Juan Antonio? Perseguido y por lo tanto bienaventurado en algún momento por decir estas cosas hace muchos años ya que las decía, ¿no? Vamos a decir que yo he repetido este discurso 1000 veces, ¿no? Creo que como los obispos se empeñaron en que representara yo para la Conferencia Episcopal Española, nada menos que durante 15 años, pues los temas referidos a la vida humana, al matrimonio, a la familia, pues he tenido que intervenir en público muchísimas veces. Y normalmente las ideologías o los lobbies organizados, pues las palabras que un obispo en nombre de la Iglesia pueda pronunciar no siempre ajustan con las ideologías. Y por tanto, es decir, distorsionar palabras, decir palabras que uno no ha dicho, perseguir. Pero personalmente yo me he sentido siempre muy cuidado y muy amado por la Iglesia. Y en ese sentido lo he vivido, ha habido momentos, diríamos, difíciles, incluso puedo decirte que llegando al obispado amenazas de muerte, pero uno sabe que ha confiado su vida a Dios y que la misión suya es continuar el designio de Dios sobre la persona, sobre la familia, sobre la misma Iglesia y la sociedad. Y en ese sentido, hasta el extremo de decir bienaventurado, pues siempre es verdad que cuando voy a confesarme digo, pues doy gracias al Señor, porque así todas estas cosas que a veces pues hablan mal de uno, distorsionan sus palabras o hacen campañas en contra, pues también es una caricia de Dios para que uno aprenda a ser humilde, porque uno no aprende a ser humilde si no es a base de humillaciones. Pero la verdad es que acompañado por la familia con la que vivo y por las personas que son tantas las personas que me quieren, y después hay una cosa que es evidente, y es que los medios cuando quieren distorsionar es que prescinden del sujeto. Si me conocieran, yo siempre lo he dicho, si estáis hablando de alguien que no existe, porque si me conocierais, sabierais quién sois, supierais quién soy y qué es lo que pienso, qué es lo que quiero defender con sosiego y serenidad, yo creo que nos podríamos enamorar juntos, porque es verdaderamente algo que hace un bien enorme a las personas, a los matrimonios y a las familias, y respetar la dignidad de los sí que lo he vivido con paz y con serenidad. Aquellos días de vértigo en los que estaba en el foco de los medios, como nos ha contado en algún caso, con amenazas explícitas, ¿le daba tiempo para hacer examen de conciencia? Un obispo se confiesa, por supuesto, como ha dicho, pero para pensar, si lo hubiera dicho de otra manera, tal vez, o no, lo volvería a hacer exactamente igual. Es inútil, es inútil. El logos para el diálogo. Es decir, si tú buscas cualquier cosa para distorsionar el mensaje, la puedes encontrar, cuando además yo no utilizo nunca papeles para hablar. O sea, yo todas mis homilías, todas mis conferencias, no leo, yo los digo al aire y ya está. Tú quieres distorsionar, lo puedes hacer perfectamente, pero no dialogamos.
porque yo lo que quiero es escucharte. Y en este campo donde, diríamos, apretaban más, hay que reconocer la cantidad de sufrimiento que hay en tantas personas y hay que ayudarlas, y hay que defenderlas. Y defenderlas en el ámbito de la Iglesia, para que no enmascaren estas realidades con ideologías que llevan a más destrucción de las propias personas y a más sufrimiento. Yo insisto, hay un salmo que repito muchas veces que es: solo en Dios descansa mi alma. Yo eso lo repito constantemente, pero lo he vivido y puedo asegurar que es así. Solo en Dios descansa mi alma. Buscar otro denario es inútil, porque esa es la paga, descansar en Dios. A pesar de todos estos dolores de cabeza que a veces nos dan también a los católicos que estamos en la vida pública, merece la pena, y merece la pena que la Iglesia pise el barro también de los medios de comunicación, que esté aquí metida. Evidentemente. Evidentemente, si Cristo se ha hecho palabras, se ha hecho logos, ¿no? Y por tanto es comunicación. Es verdad que hoy son tantos los intereses y tantas las ideologías, pero uno tiene que saber también, en ese sentido, pues, abrirse campo en la selva de los medios de comunicación y tener un discurso que sea coherente. Y lo importante es que sea acompañado del testimonio de la propia vida. Es decir, una cosa es que yo dijera las cosas y que mi vida no tuviera nada que ver con lo que yo digo, ¿no? Yo es que lo vivo, y lo vivo tal como lo pienso, tal como me lo ha enseñado la Iglesia, tanto como lo he estudiado para profundizar en todos los temas, y después sabiendo que es mentira, es engaño. Es decir, hay mucho sufrimiento y a veces se utilizan las personas simplemente para que sean carne de ideología, y no es así. A la persona hay que mirar a los ojos, hay que conocer su corazón, hay que acercarse a ella sin miedo, y a través de los medios de comunicación se puede hacer tantísimo bien, ¿no? Sobre todo llegando a lo que a veces el mundo no considera nunca, y son las grandes preguntas del hombre, ¿no? Decir, ¿yo qué hago aquí? Para pensar, es lo peor que puede ocurrir. Y en estos tiempos complejos, sin serenidad, con engaño evidente que manifiesta, ¿qué le gusta de nuestra época? ¿Qué luces tiene nuestra época? Pues si nuestra época, es decir, yo suelo decir, soy un poquito también vehemente en mis expresiones, ¿no? Eso lo tengo que reconocer. A veces, pues hablando con mi hermano, hablando con mi familia o con los más cercanos, digo, yo he dado la vuelta al mundo, pero como España no hay nada. O sea, no hay nada en todos los sentidos, ¿no? Es decir, en España es una historia estupenda. Luego, el modo en que hemos vivido el Evangelio y se ha hecho cultura, nuestras tradiciones son todas hermosas. Nuestra gastronomía, si es que descendemos a esos detalles, es impresionante. Es decir, no hay más que ir por el mundo y saber exactamente cómo se puede comer en España, que cada vez se come peor, ¿no? Pero diríamos que uno se enamora de su tierra y se enamora de lo que le han legado sus padres, ¿no? Tenemos unas posibilidades, pero yo no sé qué demonio hay metido aquí en nuestra tierra que hace que estemos siempre como templo del Espíritu Santo. Es decir, desdignificar tanto la vida y hacer del diálogo una partida de ping-pong, eso es imposible. España tiene que caminar por senderos de entendimiento, de reconciliación, y tenemos que escucharnos, y saber lo que cada uno tiene en su corazón. Y por supuesto, yo cuando hablo, he pensado mucho antes, ¿no? He orado, he rezado, y entonces entiendo que en estos momentos estamos en la mejor de las oportunidades, simplemente que hay una crisis, diríamos, de la vida moral de las personas, un descenso de lo que es la cultura en nuestro pueblo. Es verdad que ahí ha habido mucha ingeniería social y la Iglesia tiene que ser una voz para ayudar a las personas, primero a ser personas, luego a pensar y formarse, y después a tener algo tan verdaderamente extraordinario, que es comunicar lo propio de la fe cristiana, porque lo cristiano es la perfección de lo humano. Si es que aquí no hay dualismos posibles, la dignifica en todos sus campos. Y por supuesto, Dios no es el rival del hombre, es evidente, sino todo lo contrario, el que le da origen, porque venimos de Dios, es nuestro fundamento. Nos podemos asentar firmemente en esta tierra porque Dios nos sostiene, es nuestra meta. Querer anular esa apertura a la trascendencia es una equivocación. Y España está haciendo el camino del hijo pródigo, o sea, del jovencito que deja casa, se va, pero se pierde. Y es el momento de llamar a la puerta y decir, va, volvamos a casa, entendámonos, tenemos padre, podemos ser hermanos. Poner en valor ese legado, esa tradición, conservar, aunque a veces cuando utilizamos estas palabras nos miren con cierto recelo, por hacer un poco examen de conciencia, don Juan Antonio, ¿no le parece que además de poner esto en valor y conservar lo que merece la pena ser conservado, también en Iglesia deberíamos poner un esfuerzo por hacer cosas, por manifestar, leer el signo de los tiempos
para hacer cosas que merezcan la pena ser conservadas, para crear también ahora, no solo mirar hacia atrás. Sí, la cultura europea, ahora mismo estoy recordando una de las conferencias brillantes de Benedicto XVI, cuando estuve en París, allí en el convento de San Bernardo, en los bernardinos, dice, ¿cuáles son las raíces de la cultura europea? Estamos aquí en un convento también del Cister, de las hermanas de San Bernardo, y él dice, bueno, Europa se ha construido con raíces cristianas, y aquí los jóvenes monjes a qué venían. Y él dice, venían a buscar a Dios en las Sagradas Escrituras, en el tema de cultivar la tierra y en la creación, a través de la liturgia, como le enseñó San Benito de Nursia, ¿no? Para tener palabras para responderle a Dios con lo que es el servicio divino, la liturgia, los sacramentos, porque los monjes en el fondo cultivaron y mantuvieron lo que es la cultura europea, guardando además el legado de Grecia y de Roma, que es el gran encuentro de algo que venía de Oriente. Eso Benedicto XVI lo ha estudiado perfectamente, ¿no? Viene algo de Oriente, pero se encuentra, ya con la traducción de los 70 de la Biblia al griego, se encuentra con la filosofía griega, se encuentra con el derecho romano, y eso forma parte de la providencia, porque así no se unió las religiones al uso, que había politeístas, sino se unió la filosofía y a la razón, que es lo que le da la universalidad a lo católico, porque es la búsqueda de la verdad. ¿Por qué llamamos a la Iglesia Católica? Porque en ella subsiste toda la verdad de Jesucristo y porque a la vez es universal porque predica la verdad, es decir, predica la verdad que la hemos conocido por revelación y por la luz de la razón que la profundiza, ¿no? Y por tanto, es decir, buscar las raíces cristianas y podemos, fíjate si hay universidades católicas en España, si hay centros que están inspirados en la fe cristiana, incluso colegios, institutos, bueno, un poquito de creatividad. ¿Para qué? Para responder a estos momentos difíciles, creando cosas nuevas que se mantengan, claro que sí. Porque es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Ha sido la avanzadilla en la ciencia. Vamos, si hay universidades es porque las creó la Iglesia. Ha sido la avanzadilla en la belleza. Porque todo lo que existe de belleza de este mismo convento, en el siglo XVII, pues ¿quién lo ha creado? Lo ha creado la Iglesia. ¿Quién ha humanizado el tema de la enfermedad y el sufrimiento con los hospitales? La Iglesia. Y el campo del trabajo y de la empresa, lo mismo. Es decir, solo que hemos de despabilar y decir, bueno, aquí estamos, tenemos un legado y queremos transmitirlo con serenidad y con sosiego a aquellos que piensan que nosotros somos sus enemigos. Pero mira por dónde, yo no tengo ningún enemigo. No tengo ninguno. Alguno puede pensar que yo soy, ¿no? Que lo piense, pero no será mi enemigo nunca. Y la Iglesia tampoco, porque la Iglesia ha creado Dios para que sea un hogar de misericordia. Vamos a viajar con la posibilidad que nos permite la televisión. Vamos a su pueblo natal, cómo es Cocentaina, cómo son sus gentes. Pues si yo digo que amo España, pues fíjate si amo a mi pueblo, ¿no? Cocentaina es un pueblo en la provincia de Alicante, tiene unos 10-11.000 habitantes, de gran tradición religiosa. Se mantienen, diríamos, los templos religiosos, incluso los edificios de ámbito civil, que le dan un toque, diríamos, de belleza de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Más allá de ser un pueblo eminentemente religioso, pues es de gran tradición mariana. Allí en 1520, esto es una anécdota estupenda. O sea, el 19 de abril de 1520, estando celebrando un sacerdote misa en la capilla de los Condes de Cocentaina, observó al elevar el cáliz que había, allí hay un icono precioso de la Santísima Virgen María, y vio que como un sudor sanguíneo le bajaba, ¿no?, del rostro. Y cuando lo bajó, vio que aquello tenía toda la apariencia de lágrimas, ¿no? Llamaron allí a los jurados del pueblo, tal. Al final hay un acta que lo explica todo, donde al final ratificaron que aquello eran 27 lágrimas de sangre, ¿no? Digo esto porque el 19 de abril fue elegido Papa Benedicto XVI. Yo, con los de la Pía Unión de mi pueblo, le llevé en uno de los encuentros allí en la Laura Pablo VI el cuadro de la Virgen. Le dije, mire, no se preocupe usted de nada, porque usted fue elegido Papa el día de la Virgen del Milagro de Alemania, pero vamos, fue elegido y usted estará siempre bajo la protección de la Virgen del Milagro. Cocentaina es un pueblo ahora mismo, como todos, vive el proceso de secularización y a veces pues también la discusión, pero es un pueblo muy rico, en muchas tradiciones, es decir, hay 2 bandas de música, hay coros, hay danzas, hay grupo de teatro, hay pues, tradición allí de vivir la Semana Santa, de vivir las grandes festividades. Es decir, yo estoy enamorado de mi pueblo. Su diócesis primera, Segorbe Castellón, ¿cuáles son los acentos particulares de aquel lugar? Pero es mi primera novia, ¿no? Yo me consagraron obispo en la Catedral de Segorbe, que es bellísima, y yo aquello para mí es una fiesta que no lo he olvidado nunca, ¿no?
Es decir, la primera esposa no la olvidas nunca. Yo me entregué allí, era muy joven, ¿eh? Yo me nombraron obispo a los 48 años y llegué allí verdaderamente con una voluntad de entrega total y me dediqué, es decir, pasando por todos los pueblos y cada una de las parroquias, sobre todo a fomentar allí el tema de las vocaciones. Y hoy creo que Segorbe-Castellón es una diócesis que tiene clero y que puede afrontar este presente y el futuro con verdadera esperanza. Pero vamos a decir, mi corazoncito está en Segorbe-Castellón, está con la Virgen de la Cueva Santa, está con San Pascual Bailón, que es el patrón de la diócesis, con la Virgen de Lledó, etc. Y tantos amigos que guardo y allí me cuidaron las hermanitas de los desamparados, ¿no? Yo desde el primer día fui a Palacio y al día siguiente ya la madre dijo, véngase, porque eso está al lado, véngase a vivir con nosotras. Y aquellos 9 años viviendo con las hermanitas fueron para mí verdadera dulzura de ver cómo cuidan a los ancianos y cómo la Iglesia es madre. Luego hay que repartir el corazón, quedándose en el Mediterráneo, Cartagena-Murcia. La diócesis de Cartagena en España, en la región de Murcia, bueno, yo creo, es decir, espero no equivocarme, que dentro del mapa español es posible que sea de las diócesis con un espíritu religioso más elevado. De un carácter muy natural, muy espontáneo, pero es una diócesis para enamorarse de ella y para vivir, diríamos, también allí pues, me desplegué con la visita pastoral pasando por tantos pueblos, ¿no? Y lo que recuerdo de los murcianos es su carácter amable, acogedor y religioso, ¿no? Y esa diócesis hoy mismo tiene unas potencialidades enormes. Es verdad que tienen que hacer frente a todo este proceso de secularización y esta sociedad más nihilista, es decir, todos al final pues, participamos del mismo ambiente y claro, esta sociedad tan digital y, pues, entra y penetra por todas partes, pero tiene un componente afectivo, religioso, muy importante, que cultivándolo bien, tiene muchísima religiosidad popular, pues aquello es un emporio. Y terminamos el viaje en esta diócesis que nos acoge a Alcalá. ¿Qué tiene Alcalá? Alcalá tiene el carácter de los castellanos, ¿no? Aquí yo me he encontrado con una realidad, te pongo un ejemplo, lo suelo poner muchas veces, y es que la primera vez que realizamos aquí el día de la fiesta de la patrona de Alcalá, que es la Virgen del Val, recuerdo que al llegar a la catedral, entró la Virgen en silencio, la depositaron allí en el altar, ni siquiera sonaron las campanas en el campanario, no hubo música de órgano, y yo al final dije, ¿pero esto qué es? Y me dijo, está usted en Castilla. Y yo digo, ¿cómo que en Castilla? Yo digo, pero aquí no hay sentimientos, no hay corazón. Bueno, pues ves ahora mirar la fiesta y verás, ¿no? Pues hay aplausos, hay campanas en el campanario que suenan, hay gritos, es decir, es un carácter más austero, de fondo también, porque eso también hace que uno descubra en profundidad, pues las personas que dicen sí, pues dicen sí, se acabó, ¿no? A veces en otros sitios pues no sabes si te están diciendo sí o tienes que esperar tiempo para saber la respuesta. Pero aquí he estado yo 13 años y he estado, como en todas las diócesis, enamorado de esta gente. Es verdad que estamos muy cerca de Madrid, esto presenta muchas posibilidades, a mí me las ha dado también para acercarme a temas pues así propios de lo que yo más he cultivado, que son los propios estudios que hice en Roma, y también es verdad que tiene una desventaja, y es que es mucha población, pero como está aglutinado todo en Madrid, aquí no hay provincias más que Madrid, no es como Castellón, que es mucho más pequeñito, o como Murcia, pero aquí se vive verdaderamente, y aquí es verdad que estás más puesto a los focos, ¿no? Porque aquí Madrid es siempre una caja de resonancia, ¿no? Y entonces todo lo que pasa pues suena muchísimo más, ¿no? Y en ese sentido pues he vivido esa resonancia de tantas cosas que han sucedido, pero también con un amor infinito a esta diócesis de Alcalá de Henares. ¿Se ha quedado aquí a vivir? ¿Cómo vive un obispo emérito? ¿Cómo es el día a día de un obispo jubilado, entre comillas? Pues a mí me habían dicho que dice, ¡ay, qué bien, ahora podrá descansar! Pues mira, la verdad es que no sé si será el año que viene, pero este año la verdad no he descansado y como te piden temas tan varios, es decir, desde dar ejercicios espirituales a tener que escribir cosas que te piden para prorrogar un libro, para dar conferencias, mi cabeza ha estado siempre ocupada. Pero ya desde el primer día, ¿no? Es decir, esperando ya, ahora ya tenemos, gracias a Dios, al nuevo obispo, pues yo fui a cooperar en una parroquia y entonces ya lo tenía pensado desde siempre. Es la más pobre de toda Alcalá, está aquí en la ciudad y aquello para mí es verdaderamente es oxígeno de la fe. Ir allí a estar con el párroco, con otro estudiante africano que está ayudándole
Y allí yo respiro lo que toda la vida he querido hacer en esta vida, estar cerca de aquellas personas que de verdad tienen hambre de Dios. Y tienen hambre de todo, porque son personas a veces que ni siquiera tienen papeles, acaban de llegar, es decir, no tienen ni una vivienda, ni lo más necesario para situarse, pero tienen hambre de Dios y hambre de fe. Y a mí estar allí, pues la verdad es que me está haciendo revivir de lo que era al principio cuando tenía 24 años. Esas son las periferias, también las periferias existenciales de las que habla el Papa Francisco. Sí, pero a veces dicen, pues no sé, la imagen que puedan tener de mí, pensarían que igual hubiera pensado en otra cosa. No, es lo que he deseado toda mi vida. Estar con la gente, diríamos, ¿tú sabes lo que significa llegar a esa parroquia? Allí hay muchos niños de África en catequesis, ¿no? Apenas me ven, salen corriendo, vienen a abrazarme. Digo, bueno, una vez me propusieron unos obispos que vinieron al seminario de Moncada a ver si quería ir de misionero, y lo propuse yo a los superiores, y me dijeron, no te damos permiso para... Y siempre pensé, yo digo, bueno, el Señor igual me pedía que hubiera sido más decidido, pues mira, ahora tengo los africanos aquí, ¿no? Vamos concluyendo. Ha hablado de la importancia en su vida, bueno, de la matriz mariana, muy evidente, de la importancia en su vida de un santo contemporáneo como San Juan Pablo II. ¿Hay algún santo por ahí favorito, aparte de San Juan Pablo? Uno que lo es desde el momento que me bautizaron. Mi santo preferido es San Juan Bautista. O sea, me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué San Juan Bautista? Bueno, pues por San Juan Bautista reúne una serie de características que yo siempre me han ayudado en mi ministerio, y es eso que cuando llega el Adviento lo recordamos, ¿no? Preparad caminos al Señor, ¿no? Preparad los caminos al Señor. Es decir, ¿qué hace la Iglesia? O sea, la Iglesia lo que tiene que hacer es disponer a las personas, a los corazones, a lo que es nuestra vida en sus instituciones y realidades, para dejarle espacio al Señor. Yo entiendo que toda mi vida no he querido hacer otra cosa, prepararlos, pero con conversión. Allanar los senderos, es decir, déjate ya de la soberbia, déjate de la codicia, déjate de la avaricia, déjate de pensar que eres ahí el fin y el centro del mundo, ¿no? Es decir, convertíos, ¿no? El reino de Dios está cerca, allanar los senderos. Y después, San Juan Bautista es un mártir de la verdad. Es que a veces no caemos en la cuenta de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué le decapitaron? Pues porque en todas las cosas le estaba diciendo, es decir, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y por tanto, esa verdad le llevó después al martirio. Mira, de San Juan Bautista celebramos solo de él y de la Virgen la Natividad, ¿no? Porque nació de una madre que ya no podía tener hijos, Isabel. Celebramos la Natividad y celebramos la fiesta del martirio, la degollación, ¿no? Y para mí siempre ha sido un programa, porque entiendo, la Iglesia está para preparar caminos de tal manera que podamos dejarnos encontrar por el Señor. ¿Cómo es la esperanza cristiana, don Juan Antonio? ¿Cómo se lo explicamos a alguien que pueda pensar, decir expresamente que los cristianos vivimos de ilusiones, que tenemos poco menos que un amigo imaginario? Pues mira, simplemente descansa en un punto, es decir, que podemos profundizar más con qué es la virtud de la esperanza, pero mira, es una cosa decisiva. Muchacho, la muerte ha sido vencida, Cristo ha resucitado. Esa es la razón última de nuestra esperanza, porque nos vamos a morir. Y la muerte puede ser anticipada cuando uno vive sin sentido, es una muerte existencial, y en cambio, es decir, Cristo te da sentido para vivir. Pero la esperanza, ¿dónde descansa? Descansa en la infinita misericordia de Dios. Solo Él puede sacarnos de la muerte. Solo Él ha querido amarnos hasta el extremo dando su vida en la cruz. Y solo Él ha vencido nuestro peor enemigo, que es la muerte. Y por tanto, la esperanza que es, vas a morir, pero va a ser un paso que no es definitivo, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne, no en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de la carne. Es decir, que todo lo que hemos edificado a lo largo de nuestra vida, en nuestra historia, con este cuerpo frágil que va a desmoronarse y ya una vez que se ha enterrado, pues esa misma realidad va a resucitar gloriosamente. ¿Cómo? Aquí hay un único Salvador. Algunas de las cifras de la desesperación, 11 suicidios al día en España, 4.000 al año. Imagino que son un síntoma, que usted lo vea así también, ¿no? ¿Cree que tiene algo que ver con el momento de crisis profunda, de la primera pandemia global de la historia que hemos vivido, y que por lo tanto estos son algunos de los efectos con los que nos estamos encontrando? Es uno de los efectos, pero estas cifras ya estaban muy escondidas. Es verdad que cuando empiezan ya a crecer, pues ya se ve delante el drama, pero el suicidio, que siempre ha existido, siempre hay personas que se han querido quitar la vida, va muy unido al sinsentido. Es decir, a no vivir con sentido o a agobiarse con las realidades, porque no se tiene una luz que te haga trascender. Es
sea, yo a veces cuando la vida te pone muy sobre las cuerdas, ¿no? Como cuando rinconan a un boxeador contra las cuerdas, o sea, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, se sale por elevándote, es decir, diciendo yo no puedo salir aquí porque este me acosa frente a las cuerdas, pero sí puedo elevarme, sí puedo trascender. ¿Por qué? Porque alguien me lleva a trascender estas circunstancias concretas y por tanto puedo universalizar mi vida, es decir, Dios me quiere. Dios ha dado la vida en Jesucristo por mí, Dios ha vencido la muerte, Dios ha resucitado. Y todo esto que me pasa, es decir, aunque me dé mucha ansiedad, no es lo definitivo es lo otro. Y por tanto, pero el crecimiento de los suicidios es un tema muy serio y muy a pensar, ¿no? Después la pandemia, es verdad, pero es que también hemos de pensar nosotros la respuesta que tenemos que dar en estas situaciones límites. Yo cuando llegó la pandemia aquí, lo primero que me pregunté es ¿qué puede hacer la Iglesia? Es decir, esta situación es nueva y además debíamos todos con un amedrantamiento de lo que se nos estaba diciendo. Y digo, bueno, pues vamos a mirar la historia. ¿Y la historia qué dice? Pues mira, pues hay muchos santos que murieron por asistir a los apestados o a los que estaban con el cólera o con estaban con cualquiera de las pestes, ¿no? Pues aquí lo que hicimos es eso mismo. Supimos reaccionar, dejamos los templos abiertos, yo prediqué y celebré misa todos los días abierto al público en la catedral y eso para nosotros verdaderamente ha supuesto un plus. Yo lo entiendo, es decir, ha sido un plus que nos ha dado también, es decir, una especie de como reforzar nuestra realidad como iglesia y no hemos sufrido, como entiendo yo, a veces hay otras iglesias y dice que la gente tarda en venir a los templos. Aquí esa realidad no la hemos visto. Pero cuando llegan situaciones límites es cuando hemos de sacar la bandera de Dios y la hemos de propagar, es decir, no, hay bandera aquí, hay una bandera, miradla, ¿no? Acuérdate que lo que se me ocurrió fue subir al campanario de la catedral y desde allí expusimos el Santísimo, con el Santísimo bendice con unos jóvenes que me acompañan allí, pues desde norte, sur, este y oeste, pues todo, ¿para qué? Para ser que no estamos solos, que a Dios no lo saquemos de la pandemia, que también está con nosotros. Si alguien echa la vista atrás y le dice, bueno, es que este obispo, además de valiente, era un poco temerario, ¿no? ¿Qué le dice usted? Sí, en esta vida, es decir, cuando era pequeño, ¿no? Los colegiales, yo me eduqué, como he dicho antes, con las hermanas trinitarias, con los franciscanos. Cuando había algún lío entre los propios alumnos y tal, siempre decía, Barrech, me tienes que defender, ¿no? Y entonces yo siempre veo al fraile que me cogía de las orejas y me levantaba porque estaba por allí riñendo con alguien para salvar al grupo, ¿no? Pues bueno, son maneras de ser, pero en ese sentido, es decir, también ese temperamento que puede llevarte a veces a cierta vehemencia en el modo de ser y de expresarte, pues también es una riqueza, ¿no? Es decir, en ese sentido, cuando nos miramos desde lo que somos, bueno, entiendo que es temerario nunca, ¿no? Pero piensa que mi padre quiso ser torero, yo de pequeño también. De pequeño, cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía torero. Y la verdad es que he tenido que torear mucho en esta vida, sí. Vamos terminando, don Juan Antonio. Ya hemos visto que a lo mayor no, a la muerte no, pero ¿hay alguna cosa menor si quiere a la que usted le tenga miedo? Pues al que te puede robar alma y cuerpo, eso lo dice el Evangelio, es decir, esa seguridad, es decir, de pensar que uno es suficiente sin la gracia de Dios es mentira. Es mentira, es decir, aquí lo importante es afianzarse en Dios y saber que nos puede robar el alma el propio enemigo, que es el demonio, y entonces a ese sí hay que temerle, porque puede robar, es lo peor que le puede suceder a una persona, a una familia, y le puede suceder a España, que nos robe el alma católica. Es decir, y entonces yo, en ese sentido, sí precaución ante aquel que me puede llevar engañado y puede, pues eso, dañarme en el cuerpo y en el alma. ¿Se ha imaginado cómo será el cielo? ¿Un obispo imagina estas cosas o es mejor no imaginar para no cometer herejía y dejar que el Padre nos sorprenda, que va a ser más y mejor, pero ya veremos, ¿no? Más y mejor seguro, pero hay una cosa que la recitamos en el credo y es creo en la comunión de los santos. Es decir, esto que aquí me resulta inalcanzable, o sea, la comunión con las personas, la serenidad para dialogar, el amor y el abrazo entre todos, ¿no? Eso es una aspiración del corazón que está escrita ahí, porque somos vocación al amor. Y esto no se puede realizar en este mundo de manera definitiva. Y entiendo el cielo como la gran comunión con Dios y con todos, con nuestro cuerpo glorioso, con nuestra realidad corporal, cada uno según su propia condición. Y eso que dice la Escritura, habrá cielos nuevos y tierra nueva, pues lo imagino con lo que ahora me resulta deseoso, pero imposible. Y es poder penetrar en el alma de las personas para abrazarnos juntos y vivir la comunión de los santos, que es lo que espero yo como una eternidad dichosa junto a Dios nuestro Padre. Dios lo será todo en todos. Nuestra carne estará gobernada más por el Espíritu y será transparente, de tal manera que podamos entrar en comunión de espíritus
todos. Es decir, eso es lo que es la gran aspiración del corazón. Antes de despedirnos del programa, imagine que tiene el privilegio de sentar una especie de epitafio audiovisual que puede despedirse de este mundo, Dios quiera que dentro de muchos años, pero a quien nos está viendo, ¿cómo se despediría? De una manera muy sencilla. Yo les diría, no temáis, yo he vencido el mundo. Esa palabra la he meditado yo muchas veces. Y la victoria sobre el mundo es vuestra fe. Ese sería mi epitafio. No, vuestra fe es la victoria sobre el mundo. Esa es la palabra última. Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Ha sido un placer que nos haya acogido en su casa y tener este rato aquí de conversación con usted en emérito. Solemos decir que deje la puerta abierta por si nos da por volver algún día. La puerta estará siempre abierta en la medida que vosotros deseéis y yo me encuentre con salud. Muy agradecido a esta entrevista.